Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. A continuación, mi grupo y yo pasaremos a hablarles sobre el gran filósofo Thomas Kuhn. Empezaré hablándoles sobre su biografía. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1992 y lamentablemente falleció en Cambridge el 17 de junio de 1996. Algo muy importante es que sacó su doctorado en física en la gran Universidad de Harvard. Y en 1962 publicó su gran libro La estructura de las revoluciones científicas, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada hasta ese entonces. Ahora pasaré a hablarles sobre el pensamiento de Thomas Kuhn. Los paradigmas son, por tanto, algo más que un conjunto de acciones, decía él. La última etapa de su pensamiento está teñida por un marcado darwinismo. Abandona casi por completo el discurso acerca de los paradigmas. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme, por la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio. Ahora, pasaré el turno a mi siguiente compañero. Histórico de este gran filósofo. Para entender a la ciencia actual se necesita un conocimiento previo de la ciencia, y qué mejor no estudiando a este gran filósofo. Este gran filósofo participó en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Kuhn, de este aspecto, Kuhn propone que la filosofía se debe basar ante un paradigma a través de una hipótesis que él va a dominar y que va a defender. Siguiente diapositiva, por favor. Principales aportes de este gran autor. Podemos decir que fue su gran contexto y la definición de paradigma, en la cual nos indica que un autor debe defender lo que piensa y lo que va a expresar a través de ejemplos, de conocimientos previos de una investigación. Él nos dice que el mejor método es el científico para dar una hipótesis de investigación diferentes dependiendo de la educación y punto de vista del observador. Siguiente cuestión. Paradigma. Acá vamos a dar más a fondo sobre este tema. El filósofo y científico Thomas Kuhn dio paradigma su significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que defiende una disciplina científica durante un periodo específico. Se podría decir que las investigaciones comunes de una ciencia normal son tres. La clase de hechos que el paradigma ha mostrado que son particularmente relevadoras de la naturaleza de las cosas, la cual uno va a proponer y defender hasta que tenga la razón. Los experimentos que le dan validez a la teoría, reunión de hechos de la ciencia normal y ambigüedades físicas, la cual va a dar credibilidad al paradigma o a la creencia que uno tiene. Puede pasar mi compañero. Bueno, el modelo kuhniano del desarrollo científico se basa en la ciencia inmadura, que se caracteriza por una serie de secuelas y subsecuelas del pensamiento que nos... Ay, ¿por qué mueves? No sé si... Voy a decir de nuevo, ¿ya? Modelo kuhniano del desarrollo científico. Ciencia inmadura. Antecede a la ciencia normal, se caracteriza por una serie de escuelas y subescuelas de pensamiento que no son ciencia porque no tienen un paradigma común. Bueno, la ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realidades científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Y bueno, la crisis científica, dado que la ciencia normal no está exenta de que existan errores o contradicciones en su modelo científico, pueden existir anomalías que no pueden explicar u otro fenómeno que no se pueda resolver. Es entonces cuando se genera una crisis científica. Siguiente diapositiva, por favor. La revolución científica se genera por la aparición de un nuevo paradigma que suplanta a otro, de manera que los científicos se vuelven hacia otras teorías que la pueden explicar, mientras que otros buscan tratar de resolver con nuevas teorías. Y por último, la ciencia extraordinaria. Se inicia con el conjunto de anomalías, problemas sin solución que se evidencian del paradigma actual. Estos producen crisis que ocasionan la proliferación de otros paradigmas y que posteriormente, mediante un consenso científico, se reducirán a uno solo que dará inicio a la ciencia normal, hasta que se repite el ciclo. Siguiente diapositiva, por favor.
Y por último, el método. El método de Thomas Kuhn no es el del análisis social en la historia por medio de la comprensión de las épocas y sus teorías al analizar cómo se relacionan unas con otras. Es decir, no importa saber que la teoría geocéntrica tiene valor en el mundo actual, ni mucho menos si nos parece ilógico, cosa que se podría aplicar en la teología. Lo único que importa es la validez científica en su época, no su validez científica actual. El cambio de paradigma no es necesariamente evolutivo, a veces divide una ciencia en varias. A continuación va a seguir mi compañero. Ahora veamos el objetivo. ¿Qué objetivo plantea Thomas Kuhn? En esta diapositiva ustedes pueden leer el objetivo, pero voy a dar algún concepto más. En su planteamiento considera que la ciencia es un proceso que evoluciona, en el que se debe buscar soluciones a los problemas que se plantea durante el avance del mismo. Por eso establece que las relaciones entre el paradigma para entender el proceso del cambio de la ciencia. Kuhn introduce la noción de paradigma para denotar de manera consensual cómo la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. Por lo tanto, un paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los mismos miembros de una comunidad científica. La posición de Kuhn encierra una importante crítica al cientificismo, que considera la ciencia como el único medio para alcanzar la verdad definitiva acerca del mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Obras. Aquí tenemos algunas obras que realizó este filósofo. Es la Revolución Copernicana, una de las importantes, la función del dogma en la investigación científica y la estructura de la revolución científica. Es su obra más importante y que ha tenido más acogida, debo decir. Esta obra constituye el punto de partida de manera nueva de pensar de la ciencia. Propone un modelo de dinámica científica cuyo impacto alcanzó los ámbitos más diversos. No solo ejerció una decidida influencia en los campos donde la ciencia es objeto de estudio, la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, la biología evolutiva, las ciencias cognitivas y otras. Esta obra tuvo alcance de 20 millones de ejemplares vendidos a partir de su publicación en 1962, además de su traducción a 19 lenguas, uno de los libros de ensayo más importantes del siglo XX. Y entre otros también tenemos La atención esencial, La teoría del cuerpo negro y la descontinuidad cuántica, en 1987. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente conclusión, ustedes pueden visualizar dos conclusiones que hemos llegado como grupo, pero vamos al campo del derecho, que es lo que nosotros nos relaciona. Los sistemas, por ejemplo, actuales jurídicos contemporáneos, los sistemas jurídicos contemporáneos se encuentran en constante evolución. Por tanto, los paradigmas tienen que ser constantemente superados y sustituidos por nuevas formas epistemológicas y de actuación. De otra manera, no podría darse el progreso científico en el derecho. Eso es todo cuanto a la exposición de este filósofo.